Paz a ustedes, hermanos, que están con nosotros en esta nueva transmisión y en esta nueva clase. A cada uno de ustedes es una bendición como pastor de la Iglesia de Dios Séptimo Día y en el Templo Getsemaní, acá en Monterrey, México, recibirles en este proyecto que hemos estado haciendo desde hace ya tiempo, que le hemos nominado Diplomado en Educación Cristiana. Y estas últimas semanas han sido muy de mucha bendición y apasionantes, emocionantes, de edificación, de afirmación a nuestra fe, sobre todo porque es muy oportuno el mensaje que hemos estado recibiendo acerca de la profecía, específicamente del libro de Daniel. Así que quiero invitarles a que se queden con nosotros y también, hermanos, a que podamos hacer una oración para comenzar esta transmisión y darle paso a nuestro expositor, nuestro hermano diácono Omar Montero, siempre dispuesto a compartir la palabra. Ahí donde usted está, en los diferentes lugares, cierre sus ojos y vamos a orar con toda reverencia al Padre por esta clase. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la oportunidad de compartir tu palabra como iglesia. Te queremos pedir por cada familia, cada hermano, hermana, con el deseo de aprender. Y en esta hora está, Señor, aquí, en esta plataforma, Padre. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que bendigas a nuestro expositor, a nuestro hermano diácono Omar Montero, quien tiene a su cargo esta clase para nosotros, para la edificación. Y, Señor, que cada persona que escuchemos esta clase pueda ser de gran bendición, Señor. Nos quedamos en tus manos, que seas tú guiándonos a través de tu Santo. Todo esto lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bienvenidos, por favor, y recibimos así a nuestro hermano Omar Montero para la clase del día de hoy. Pasa a ustedes. Pasa a vosotros, mis amados hermanos. ¿Sí me escuchan bien? Pasa, hermano, sí. Claro, se le escucha bien, hermano Omar. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que tienen a bien conectarse esta mañana, a los que estamos aquí en esta plataforma de Zoom, a los que están conectados por Facebook. Gracias a Dios, gracias, hermanos, por el interés, por la disposición, por destinar este tiempo para escuchar de la palabra de Dios. No para escuchar al ser humano, sino para escuchar la palabra de nuestro Dios, que hoy tiene mucho que decirnos. La semana pasada estuvimos viendo el reino milenial de Cristo. Iniciamos este diplomado, este seminario, con algunas profecías del libro de Daniel. Vimos la estatua del sueño de Nabucodonosor. Después vimos las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Y como Daniel habla del reino de Dios, la semana pasada vimos ese reino milenial. Vimos ampliamente lo que tiene que ver con el reino de nuestro Señor, con el reino milenial de Cristo. Y este día vamos a continuar con el libro de Daniel, con las profecías de Daniel, y hoy tenemos el capítulo 8 de el libro de Daniel. Voy a compartir la presentación que traemos. Voy a pedir a mi hermano administrador que puedan ahora sí. Vamos a compartir nuestra presentación para que podamos ir siguiendo la clase como acostumbramos. Tenemos hoy el estudio del libro de Daniel, capítulo 8. Vamos a mantener nuestros micrófonos en silencio. Todos los hermanos que estamos en la plataforma, vamos a tratar de silenciarlo para que no se vicie el sonido. Y ya al final vamos a dar unos minutos para comentarios, preguntas, dudas, lo que ustedes pudieran tener por allí. Muy bien, pues Daniel capítulo 8
la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Vamos a ir avanzando. Aquí tenemos las 2300 tardes y mañanas, Daniel capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío. Es lo que vamos a estar analizando en esta mañana. Introducción, como siempre, ¿verdad? Damos un panorama de lo que vamos a analizar o de lo que estamos analizando. Y tenemos aquí algo que ya más o menos hemos visto, pero que es bueno estar reafirmando. El autor del libro, ya vimos, es Daniel. La fecha de escritura es aproximadamente el 535-533 antes de Cristo, siglo VI aproximadamente. Vimos en la primera clase que este libro fue escrito en esa fecha. Los idiomas que Daniel utiliza: el hebreo, los capítulos 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, y del capítulo 8, que hoy vamos a analizar, del versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 13, es decir, hasta terminar. Y en arameo se escribieron los capítulos 2, versículo 4, hasta el 7, 28, hasta la profecía de las 4 bestias que vimos hace 15 días. Muy bien, el periodo que abarca desde el 605 hasta el 535 antes de Cristo. Los reyes durante los cuales estuvo Daniel son Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. El género literario, ya también lo habíamos platicado, es apocalíptico. Daniel es un libro apocalíptico, pero no por ello deja de ser profético. Recuerden que comentamos que toda literatura apocalíptica es profética, pero no toda literatura profética tiene que ser apocalíptica, ¿sí? Pero la apocalíptica contiene profecía. Muy bien, continuamos. El capítulo 8 de Daniel inicia la sección de escritos en hebreo, ya que los temas tratados conciernen particularmente a la nación de Israel. Ojo con esto, mis queridos hermanos, cuando estamos analizando profecía y en sí cuando estamos analizando la palabra de Dios, tenemos que tomar en cuenta todos los elementos que están allí presentes, todo aquello que nos pudiera dar una pauta para interpretar, para trazar correctamente la palabra de Dios, como la misma Biblia dice. Entonces, aquí hay algo interesante. El sueño de Nabucodonosor, la estatua que vio Nabucodonosor, todo ese relato, Daniel, el capítulo 2, lo escribió en arameo. ¿Qué tiene que ver esto? El idioma arameo era el idioma gentil, el idioma de las naciones, el idioma que todas las naciones entendían. El capítulo 7 de Daniel, las 4 bestias, también fue escrito en arameo, un idioma que era común, vuelvo a repetir, a las naciones para que todos lo pudieran entender. Pero aquí en el capítulo 8, en este capítulo 8 que vamos a analizar hoy, aquí comienza la sección de escritos en hebreo. ¿Quiénes hablaban hebreo? ¿Quiénes entendían el hebreo? Obviamente el pueblo de Israel, única y exclusivamente el pueblo de Israel. Por lo tanto, ya desde la escritura, ya desde el escrito, ya desde el idioma, nos está diciendo esta profecía que va dirigida ¿a quién? Al pueblo que habla hebreo, al pueblo de Israel. Ojo con esto, por lo que vamos a ir viendo más adelante. Estamos comenzando, pero es importante tener presente estos elementos. Daniel capítulo 8 es escrito en hebreo porque la profecía, el mensaje, el anuncio que el profeta tiene es para la nación de Israel. Muy bien. Y aquí tenemos la fecha de la visión. Es aproximadamente el año 553, 551 antes de Cristo. ¿Quién estaba de rey? Recordemos esta coalición, Nabonido y Belsasar, Nabonido el padre, Belsasar el hijo. El idioma en que es escrito es en hebreo, ya lo comentamos. El periodo de exilio, Daniel tiene aproximadamente 54 años ahí en Babilonia, exiliado. Ya son 54 años que él se encuentra fuera de Jerusalén. ¿Cuál es la edad de Daniel? Recordemos que Daniel llegó en el 605, que fue llevado cautivo a Babilonia, llegó de 19 años. Para esta fecha Daniel tiene aproximadamente unos 73 años de edad. Muy bien. Estos son datos históricos. Contexto histórico. Vamos a situarnos un poco en el contexto histórico. Daniel nos dice, Daniel 8, vamos a ubicarnos en la Biblia, Daniel capítulo 8, aunque aquí está el pasaje bíblico,
pero si ustedes gustan, vamos a ubicarnos en Daniel capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Aquí tenemos el contexto histórico. ¿Cuándo recibe Daniel esta visión? Ojo, también aquí hay un elemento importante. Daniel está recibiendo este mensaje en una visión. Si recuerdan el capítulo 7 o si regresan al capítulo 7, ahí Daniel tuvo un sueño. La visión le fue dada a través de un sueño, pero aquí no es un sueño. Claramente está diciendo Daniel, es una visión. Él está consciente, él está despierto y Dios le muestra una visión. Es parte de la literatura apocalíptica, recibir visiones. Acuérdense que ya lo comentamos, hay visiones, hay movimiento, hay conmoción, hay figuras, hay bestias, hay animales, hay mensajeros celestiales que interpretan o comunican los mensajes. Todo ello lo vamos a encontrar en este capítulo. Aquí está Daniel teniendo una visión. ¿Cuándo la tuvo? En el año tercero del reinado de Belsasar, 553 aproximadamente, 551 antes de Cristo. Muy bien, estamos en el contexto histórico. Esto ya lo vimos, solamente se los voy a comentar rápidamente. Recuerden, Nabonido y Belsasar, ¿se acuerdan que yo les platiqué que la crítica indicaba que Daniel estaba equivocado porque Belsasar no aparecía más que únicamente en la Biblia? Pero se descubrió en 1881, ya de nuestra era, un cilindro, el cilindro de Nabonido, en donde ahí se menciona el nombre de Belsasar, que era hijo de Nabonido y era corregente. Por eso en el capítulo 5, cuando Daniel interpreta la escritura, Belsasar queda tan admirado que además de ofrecerle riqueza y una posición, le dice, tú vas a ser el tercer señor o el tercer gobernante. Te voy a dar el cargo de tercer gobernante. ¿Por qué no le dio el primero? Porque el primero era su padre, Nabonido. ¿Por qué no le dio el segundo? Porque Belsasar ocupaba el segundo lugar. Por eso es que le ofrece el tercero. Datos exactos y precisos en la escritura de Daniel. Que aunque la crítica diga que no fue Daniel el que lo escribió, tendría que explicarnos por qué estos datos tan precisos y tan exactos. Muy bien, pero esto ya lo habíamos visto. Ubicación de la visión. Vamos a ubicarnos en la visión. Dice el versículo 2, estamos en Daniel 8, vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Daniel nos da la ubicación, él estaba en visión. No se sabe, algunos dicen que estaba físicamente ahí, otros dicen que fue arrebatado en espíritu, en la visión, así como Juan en el Apocalipsis. No lo dice literalmente, pueden ser ambas interpretaciones, puede ser que Daniel estaba allí presente de manera física o fue llevado en el espíritu a través de esa visión que el Señor le está dando. Pero él se encuentra en Susa, la capital del reino, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Nos da aquí el dato. Aquí más o menos les comparto un dato histórico sobre Elam. Se situaba al este de Sumeria y Akkad, ahí pueden verlo en el mapa. El Alto Elam fue posteriormente más y más identificado por su baja capital, Susa. Aquí está, la capital era Susa. Hacia 1160, Elam derrota a los casitas, a otro imperio, a otro grupo, y establece el primer imperio elamita que duró poco. Después el rey Nabucodonosor I, no es Nabucodonosor el que vimos acá en Babilonia con Daniel, sino Nabucodonosor I, conquista a Elam en el año 1120, fíjense, antes de Cristo, siglo XII, llevando el imperio elamita a su fin. Después, en el 750, Elam recupera su independencia y así va hasta que en el 550 antes de Cristo, los persas convirtieron dicha nación en una satrapía. ¿Qué es una satrapía? Es una
provincia gobernada por un sátrapa. ¿Y qué es un sátrapa? Un gobernante. Así le llamaron los persas. Tú vas a ser un sátrapa, un gobernante, y vas a tener una satrapía, una provincia, una región. Entonces, Elam se convirtió en una provincia de los persas. Muy bien, aquí me estoy yendo rápido porque solamente son datos históricos para que ustedes vean y estén situados dónde es que Daniel está recibiendo esta visión. No se preocupen, estos datos, así como lo hemos estado haciendo, la diapositiva se les va a compartir para que ustedes tengan todos estos datos. Pero es preciso ir situando todos estos acontecimientos. Muy bien, se nos dice que Susa era una antigua ciudad de los imperios iraníes, protoelamita, elamita, primer imperio persa, los seleucidas, etcétera, etcétera, etcétera. Se encuentra situada en la parte inferior de los Montes Sagros, a unos 250 al este del río Tigris, entre los ríos Carqués y Des, en el sudeste del actual Irán. Lo que hoy es Irán, para que nos situemos más o menos. Lo que hoy es al sudoeste de Irán, ahí estaba ubicada Susa, la capital del imperio. Susa permaneció como ciudad importante donde los reyes medo-persas residían por 3 meses al año. Babilonia, la gran ciudad de Nabucodonosor, dejó de ser la capital cuando los medo-persas tomaron el poder. Y aquí tienen ustedes, miren, ya el actual río Karun o Karim, antiguamente el río Ulai, donde Daniel recibió esta visión. Y ahí tienen los datos. Muy bien, estos son datos históricos para ir adentrándonos a la visión de Daniel. Punto número 2, la visión de Daniel. Vamos a ir analizando. Ubíquense, mis hermanos, en el libro de Daniel. Yo sé que ustedes están por allí. En el versículo 3, dice el texto bíblico: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Fíjense, mis queridos hermanos, hay que tener cuidado con todos estos detalles. Hay que ir analizando todos los detalles. El primer animal que Daniel ve es un carnero. Dice que este carnero tenía 2 cuernos. Eso no es novedoso. Los carneros tienen 2 cuernos. Pero lo novedoso es esto que está remarcado aquí. Se los estoy señalando con el cursor del mouse. Uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Estos elementos en profecía hay que tenerlos bien identificados, porque nos revelan una verdad bastante clara para entender el mensaje profético. Hay un carnero con 2 cuernos, pero uno era más alto que el otro, y ese más alto creció. No se olviden de esto, porque ahorita estamos mirando solamente la visión. Todavía no estamos mirando la interpretación. Vi que ese carnero, dice Daniel, vi que ese carnero hería con los cuernos al poniente, es decir, al oeste, al norte y al sur. Versículo 4. Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Este carnero de 2 cuernos, con un cuerno más alto que después creció, dice Daniel, que hería, que ninguno lo podía parar, y que hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Estamos viendo la visión de Daniel. Versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío, aparece otro animalito en la escena. Si se dan cuenta, es un carnero, y ahora un macho cabrío. No me quiero adelantar, pero les quiero decir algo importante. Si ustedes se acuerdan, en la visión del capítulo 2, en el sueño, del capítulo 2, la estatua de Nabucodonosor, eran metales comunes, oro, plata, bronce y hierro. En el sueño de Daniel, capítulo 7, había animales, pero eran animales que la ley consideraba impuros: león, oso,
leopardo y una cuarta bestia espantosa y terrible que no la pudo describir Daniel. Eran animales inmundos, comunes. Pero estos dos animalitos del capítulo 8 llama la atención. Por eso les digo, hay que ser observadores cuando analizamos el texto bíblico. Este capítulo 8 menciona dos animales que por su naturaleza y por la ley de Dios son animales puros, que se utilizan para un uso especial en el servicio del santuario del templo de Jerusalén. Tenemos a un carnero, les digo, no me quiero adelantar, ahorita lo vamos a ver. Tenemos a un carnero primeramente y ahora tenemos a un macho cabrío, un chivo, como traducen algunas versiones, un chivo. Y dice Daniel, he aquí venía un macho cabrío, venía del lado del poniente, del oeste, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Era tanta la agilidad de ese macho cabrío que Daniel miró, que dice que parecía que no tocaba la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Mis queridos hermanos, pongan bastante cuidado en estos elementos. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Grábense eso. Tomen estos elementos importantes para la hora de que vayamos a interpretar. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Fíjense, este macho cabrío llega, embiste al carnero, le quiebra los dos cuernos, es decir, lo destruye, lo derriba, lo pisotea. Esta es la acción que realiza el macho cabrío. Esta es la visión que Daniel está mirando. Dice, y el macho cabrío se engrandeció. Una vez que destruyó, una vez que derribó al carnero, este macho cabrío se engrandeció sobremanera. Dice que creció de una manera sobrenatural. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, acuérdense que este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, un cuerno grande. Aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Miren qué hermosa y qué exacta es la profecía bíblica. Guarden estos detalles, tengan estos elementos importantes allí. Ese cuerno notable que tenía fue quebrado y en su lugar salieron 4 hacia los 4 vientos del cielo, es decir, hacia los 4 puntos cardinales. Eso es lo que en profecía está diciendo. Versículo 8. Estamos viendo solamente la visión. Después viene la interpretación. Versículo 9. Mira lo que dice el texto. Y de uno de ellos, obviamente de uno de los cuernos, porque está hablando de los cuernos, un cuerno notable, el cuerno grande, fue quebrado, el que estaba entre los ojos del macho cabrío, fue quebrado. En su lugar salieron 4. Y dice el verso 9, y de uno de ellos, de uno de esos cuernos, de esos 4 nuevos que salieron, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Fíjense qué detalle más importante. De uno de esos 4 cuernos salió un cuerno pequeño. ¿Qué pasó con ese cuerno pequeño? Se engrandeció, dice el texto bíblico, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto es un lenguaje apocalíptico, un lenguaje simbólico. Cuando habla del ejército del cielo, habla o de los ángeles o del pueblo de Dios. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, es decir, hasta el pueblo de Dios. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra, haciendo alusión al pueblo de los santos, al pueblo de los escogidos. Los echó por tierra, los pisoteó. Habla de persecución, habla de ir en contra del pueblo de Dios.
aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. O sea, tuvo la osadía este cuerno pequeño de ir en contra de la autoridad de Dios. ¿Pero qué fue lo que hizo? Dice el versículo, ahí lo que está marcado en negritas, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario. Tuvo la osadía de interrumpir el continuo sacrificio. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Estamos hablando de ese cuerno pequeño que surgió de entre los 4 cuernos de el macho cabrío. Entonces oía un santo que hablaba, dice Daniel, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Versículo 13, ¿hasta cuándo? Está hablando un mensajero, es parte de la literatura apocalíptica. Viene un mensajero y le pregunta a otro, ¿hasta cuándo durará esto? Es decir, ¿hasta cuándo durará ese cuerno pequeño interrumpiendo el continuo sacrificio, haciendo todo esto que está haciendo, persiguiendo al pueblo de Dios, haciendo desastres en el santuario? ¿Hasta cuándo? Versículo 14, ahí mismo. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Quiero hacer un comentario aquí bastante importante. La Reina Valera 1909, Reina Valera antigua que la conocemos, inserta, si usted la tiene ahí en su mano o si la puede corroborar, inserta en letras bastardillas que se llaman, o en letras cursivas, dice hasta 2300 días de tarde y mañana. Algunas versiones así lo tradujeron. La versión King James en inglés, que es parecida a la 1909 de nosotros, Reina Valera 1909, la King James también le agrega días, la palabra días. Hermanos, en el original hebreo en que fue escrito Daniel 8:14, no existe la palabra día. Por eso la Reina Valera antigua le pone en letra bastardilla o en letra cursiva días, para que nos demos cuenta que eso fue agregado por el traductor. No son 2300 días de tarde y de mañana. El texto hebreo dice 2300 tardes y mañanas. Y ahorita lo vamos a ver cuando analicemos la interpretación. Pero quise puntualizar esto, no son 2300 días. El término día en hebreo es yom o yamim, y el término yom no existe en este texto. Solamente existe tardes y mañanas. Y luego el santuario será purificado, y después vamos a analizar esa palabra que Reina Valera tradujo como purificado. Pero quise puntualizar esto. Estamos viendo la visión todavía. Consideraciones importantes. Antes de pasar a la interpretación, vamos a considerar esto que es importante, mis queridos hermanos. Y les comento aquí, más o menos ya les había yo dicho algo. El sueño de Nabucodonosor y el sueño de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7 respectivamente, había metales, la estatua tenía metales comunes que cualquier persona de cualquier nación los identificaba. Oro, plata, bronce, hierro. Y las bestias que vio Daniel, el león, el oso, el leopardo y una bestia indescriptible, son animales inmundos, animales comunes para las naciones. Pero el capítulo 8 de Daniel menciona al carnero y al macho cabrío, animales que se ofrecían en los sacrificios del templo. Eran animales puros, que la ley de Dios, Levítico 11, consideraba puros para ofrecerlos en sacrificio como expiación por el pecado o por los pecados. Ojo con esto, aquí hay algo importante. ¿Por qué Daniel tiene esta visión? Quiero decirles algo, hermanos, y vamos a mirarlo ahorita. No me quiero adelantar. Miren esta imagen que les pongo aquí. Este es el santuario.
Este es el santuario, más o menos, una réplica. Tenemos acá, esta parte que les estoy señalando sería el patio. La parte de afuera sería el atrio, donde el pueblo podía llegar. Esta primera parte de aquí es el lugar santo, donde los sacerdotes oficiaban diariamente. Me regreso tantito. Acá en el patio era donde el pecador llevaba su cordero, ahí lo degollaba, el sacerdote tomaba la sangre en un tazón y se metía aquí el sacerdote al lugar santo, y hasta esta cortina que divide, de este lado es el lugar santísimo, hasta esta cortina rociaba la sangre de aquel pecador o de aquel cordero o carnero que había sido sacrificado en lugar del pecador para expiación de su pecado. Rociaba la sangre aquí. Esta corría hacia el lugar santísimo, hacia la presencia de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Aquí está el arca del pacto, o el arca del testimonio, los querubines de gloria. Aquí está el propiciatorio, que ya lo vimos la semana pasada. Aquí está el propiciatorio. Y en ese propiciatorio, perdón, lo vimos en la escuela sabática con los hermanos de Getsemaní, pero aquí está el propiciatorio, en donde en esta parte, en esta segunda parte, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, el día 10 del mes séptimo, que es Tisri, que corresponde con nuestros meses de septiembre y octubre, el día 10 del mes séptimo, para celebrar la fiesta judía que se conoce como la fiesta del Yom Kippur o día de la expiación. Sé que estos temas son bastante intensos. De manera general, yo quiero que tengamos un panorama. Vuelvo a repetir, el sacerdote oficiaba en esta primera parte, en esta primera cámara que es el lugar santo. No podía pasar hacia este lado, solamente se quedaba aquí. Aquí hacían los sacrificios. Ahí se hacían los sacrificios diarios, continuos, como dice el texto de Daniel. Ahí se hacían esos sacrificios para expiación del pecado. Pero en esta segunda parte solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día 10 del mes séptimo, en la fiesta del Yom Kippur. Muy bien. Quiero que esto más o menos nos quede un poco claro. Sé que es complicado, sé que es abundante. Ahora, Éxodo 29, 38 al 42. Aquí lo tienen en la pantalla. Si alguien quiere buscarlo o anotarlo, lo puede hacer también. Éxodo 29, 38 al 42 nos dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Aquí está el sacrificio continuo, hermano. Los sacerdotes tenían que sacrificar un cordero en la mañana, o un cordero en la tarde más bien, y un cordero en la mañana, porque acuérdense que los días hebreos se cuentan de tarde a tarde. El día comienza al atardecer. Ahí se ofrecía un sacrificio, un cordero, y en la mañana otro cordero. Solamente el día Shabbat, el día sábado, eran 2 en la tarde y 2 en la mañana. Era doble. Por eso Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando lo critican porque está haciendo curaciones en sábado o porque los discípulos están recogiendo espigas en sábado, hay un pasaje que dice, ¿no has leído en la Escritura cómo los sacerdotes el sábado profanan el sábado y son sin culpa? ¿A qué se refería Jesús? Cuando no tienes el contexto de esto, la gente dice, ahí está, mira, Jesús está criticando que los sacerdotes profanaban el sábado. Lo que Jesús está diciendo es que los sacerdotes el sábado tenían doble trabajo, porque el sacrificio continuo era uno en la tarde, uno en la mañana, pero el Shabbat, la ley de Dios ordenaba que eran 2 en la tarde y 2 en la mañana. Por eso era doble el trabajo. Por eso Jesús les dice, los sacerdotes el sábado es cuando más trabajo tienen, pero están trabajando en la obra de Dios, en el servicio del templo, en el santuario de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Por esta razón que les estoy comentando ahorita.
Los sacrificios eran de tarde y de mañana. Diario se estaba ofreciendo. Pero ¿qué pasaba ahora con Daniel? Les dije que hacía 54 años que estaban cautivos en Babilonia. Desde que Nabucodonosor destruye Jerusalén y destruye el templo, los sacrificios fueron interrumpidos. Daniel tiene esta preocupación y recibe esta visión. Y en esta visión se le está hablando que en unos días después, en un tiempo después, va a venir un cuerno pequeño que va a suprimir nuevamente los sacrificios del templo, de tarde y de mañana, que va a profanar el santuario. Yo les estoy hablando del santuario y de las ofrendas que se hacían para que tengamos este contexto. Y aquí hay un dato importante. La palabra hebrea que se usó para diario es tamid. Esta palabra significa sacrificio continuo. Ojo, es importante tener las palabras en hebreo para que podamos entender el contexto del mensaje. La palabra hebrea que se usó para diario es tamid. Esta palabra significa sacrificio continuo, diario. El sacrificio que la ley de Dios establecía que se tenía que celebrar 2 veces al día sin interrupción, de tarde y de mañana. Ahora aquí viene lo interesante. La palabra tarde en hebreo es ereb y la palabra mañana en hebreo es boker o boker. Estos mismos términos los encontramos en el capítulo 8 de Daniel. Es un trío de palabras que en relación con los sacrificios del santuario aparecen juntas. Mis queridos hermanos, aquí está lo importante del mensaje de Daniel para entender Daniel. Cuando dice que ese cuerno pequeño, Daniel capítulo 8, cuando dice que ese cuerno pequeño iba a suprimir, dice el verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Versículo 12, versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. En hebreo es el tamid. En hebreo diría, por él fue quitado el tamid, continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad y prosperó. Y cuando pregunta el ángel, ¿hasta cuándo durará todo esto del tamid, del continuo sacrificio? La respuesta del otro ángel es, hasta 2300 ereb boker, tardes, mañanas, y el santuario será purificado. Ahorita vamos a ver la palabra purificado, porque Reina Valera lo tradujo así. Pero estamos mirando ahorita el tamid, el continuo sacrificio, el sacrificio diario, y hasta 2300 ereb boker. Ya les expliqué que la palabra días no se encuentra en el original hebreo. Reina Valera Antigua 1909 y la versión King James en inglés tradujeron en letra bastardilla, en letra cursiva, le agregaron días, pero no son 2300 días de tarde y mañana. La traducción correcta es hasta 2300 ereb boker, tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ahorita vamos a ver el término purificado, para que ustedes lo analicen también a fondo. Estamos entendiendo conceptos, descifrando algunos conceptos. Estas 3 palabras aparecen en Daniel 8, en lo que estamos estudiando ahorita. Muy bien, mis hermanos. Continuamos. Aquí inserto algo que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado y que es importante que lo comentemos, que es importante que lo tengamos presente. Por no considerar todo esto que nosotros hemos hablado, todo esto que les he explicado ahorita del continuo sacrificio, de los animales, todo este contexto que les he dado bíblico y en idioma hebreo, por no considerar esto, en el siglo XIX surgió una interpretación de este pasaje de las Escrituras. Se lo voy a comentar muy rápido porque yo sé que algunos de ustedes quizá lo han escuchado. Vuelvo a reiterar, para los hermanos que me escuchan aquí en Zoom y para los que me escuchen en Facebook, voy a mencionar a un grupo que surgió en el siglo XIX, no con el afán de ofender, de criticar, de burlarme, nada de eso, como ya se los he platicado, sino simplemente de analizar la interpretación y
cotejarla, compararla con un análisis bíblico de la Escritura. En el siglo XIX surgió un movimiento que se conoció como el movimiento millerita. ¿Qué es eso? Este señor que ven acá a su derecha se llamó Guillermo Miller. Guillermo Miller fue un héroe de guerra. Él empezó a estudiar la Biblia por sí mismo y en 1816 tomó su Biblia King James, la que yo les dije ahorita, lo que sería el equivalente a nuestra Reina Valera antigua 1909, y tomó una concordancia, la concordancia de Cruden. Tomó la Biblia y tomó una concordancia y empezó a estudiar él solo la Biblia. Quedó fascinado al leer Daniel 8:14, hasta 2300 días, así lo leyó en la Biblia King James. Voy a leerlo como lo leyó Guillermo Miller. Él lo leyó en la King James y leyó que decía, hasta 2300 días de tarde y de mañana y el santuario será purificado. Él así lo leyó y quedó impactado. En 1818 llegó a la conclusión de que Jesucristo regresaría a la tierra entre la primavera de 1843 y 1844. ¿Cómo fue que hizo esto? Guillermo Miller interpretó, si son 2300 días, hay un pasaje en Números que dice que a día por año, y él interpretó a día por año. Si son 2300 días, son 2300 años. Ahorita vamos a ver cómo llegó al cálculo, se los estoy platicando rapidito, pero ahorita vamos a ver cómo llegó a este cálculo. Él dijo, a ver, el santuario de Israel ya no existe, por lo tanto, ¿cuál es el santuario que Jesús viene a purificar? El santuario que Jesús viene a purificar es la tierra en su segunda venida. Entonces, Daniel 8:14 está hablando de cuando Jesucristo va a venir por segunda vez a esta tierra. Él dice, la purificación es a través del fuego. Cuando Jesucristo venga va a purificar esta tierra con fuego. Por lo tanto, Daniel 8:14 está hablando de la segunda venida de Jesús a purificar esta tierra. Eso fue lo que interpretó Guillermo Miller. Reitero por si alguien se está conectando apenas ahorita o por si alguien está mirando esta parte y no escuchó lo primero que yo dije. Esta es una interpretación que surgió en el siglo XIX de nuestra era en Estados Unidos. No es lo que nosotros creemos. Es una interpretación que surgió, que vamos a analizar y que después vamos a comparar con lo que la profecía dice. Por no tener en cuenta los elementos que vimos hace rato, el carnero, el macho cabrío, que son elementos del santuario, el continuo sacrificio, etcétera, se llegó a estas conclusiones. Por no tomar en cuenta que el capítulo 8 estaba escrito en hebreo y que era destinado para la nación de Israel, para el pueblo de Israel, que ese mensaje Daniel lo recibió para su pueblo, Israel, se llegó a esta interpretación. Guillermo Miller sacó cuentas y dijo, Jesucristo va a regresar a la tierra. No sabía todavía cuándo, pero él estaba seguro que Daniel 8:14 hablaba de la segunda venida de Cristo. El 31 de agosto de 1831 oró a Dios y escuchó una voz, dice él, que le ordenó, dilo al mundo. Y bueno, aquí hay otros personajes que se unieron, que oyeron la predicación de Guillermo Miller, les gustó el mensaje, dijeron, oye, está interesante este mensaje. Uno de ellos fue Josué B. Himes, Josías Leach y Carlos Fitch. Estos tres fueron prominentes. Cuando leyeron los escritos de Miller, Miller empezó a dar conferencias, empezó a anunciar que había descubierto cuándo venía Jesucristo. Cuando la Biblia, hermanos, claramente en Mateo dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Pero Guillermo Miller dijo, yo ya descubrí cuál es el año de la venida de Jesucristo. Estos tres varones se unieron al movimiento. El movimiento se llamaba Movimiento Millerita, en honor a Guillermo Miller. Después, el movimiento se llamó Movimiento Adventista, solamente así, Adventista, porque anunciaba el advenimiento de Jesús. Solamente se llamaba así. Era conocido como Movimiento Millerita por Guillermo Miller, por el apellido de Guillermo Miller. Pero después también se le llamó el movimiento adventista porque anunciaba el advenimiento de Jesús, es decir, que Jesús iba a regresar por segunda vez a esta tierra. Seguimos avanzando. Este era un cártel profético millerita sobre las profecías de Daniel y revelaciones del año 1843. Obvio, no puedo explicarlo todo así despacito, pero ese cártel
ese folleto, ese panfleto, traía una serie de cuentas, como pueden ustedes ver ahí, y hasta el final llegaba a 1843. Guillermo Miller entendió que Jesucristo regresaba a la tierra en 1843. Ahorita les voy a explicar por qué llegó a esa fecha. Él primero dijo en 1843. Jesús regresa a la tierra. Eso dijo Guillermo Miller. Entra en escena otro personaje que escuchó la predicación de Miller y que le agradó, Samuel S. Snow. Este señor, cuando pasó 1843 y Jesucristo no vino, él empezó a estudiar, él empezó a analizar la escritura y le dijo a Miller, ¿sabes qué, Miller? Te faltó un año. En la historia no hay año cero, te falta un año. Ese año se lo tienes que agregar a 1843 y te da 1844. Jesucristo, la profecía, tus cálculos están bien, Miller. Eso le dijo Samuel Snow. Tus cálculos están bien. Lo que te equivocaste fue que hay un año que no consideraste. Jesucristo va a regresar, pero en 1844. Y este señor se atrevió más. Según él, tomó el calendario de los judíos caraítas, una secta de judíos caraítas, y él dijo, el día de la expiación judío es el día que va a venir Jesucristo. Y ese día de la expiación judío, dijo Samuel Snow, va a ocurrir el 22 de octubre de 1844. Se lo compartió a Miller. Miller no estaba muy seguro, estaba titubeante, pero al ver los cálculos, al ver la evidencia que según le presentaba Samuel Snow, él dijo, hey, tienes razón. Y entonces se anunció la profecía de los 2300 días en donde Jesús va a venir a purificar la tierra. Todavía ellos seguían creyendo que Jesucristo regresaba a esta tierra por su pueblo y a purificar la tierra. Eso va a ocurrir, dijeron, ahora sí ya le pusieron una fecha, el 22 de octubre de 1844. Seguimos con esto. Aquí está, miren, aquí está el esquema. ¿Cómo fue que llegaron a esa fecha? Cuando Miller estaba estudiando, dijo, estos 2300 días, ¿cómo los empiezo a contar? ¿De dónde parto? Siguió leyendo, se fue al capítulo 9 y encontró las 70 semanas de Daniel, que esas las vamos a ver primeramente Dios la siguiente semana, el siguiente domingo, para que estén pendientes. Pero Guillermo Miller estudió la profecía de las 70 semanas y se dio cuenta que ahí en Daniel decía, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Él dijo, a ver, 70 semanas están determinadas para Israel. Entonces, si uno está con la profecía anterior, con los 2300 días, que es un periodo más largo, entonces, si yo sé cuándo empiezo a contar las 70 semanas, voy a saber cuándo voy a poder empezar a contar los 2300 días. Él buscó en la historia y ubicó el decreto de Artajerjes, porque las 70 semanas dicen que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, es decir, cuando se dé la orden, cuando se dé el decreto para restaurar Jerusalén, y él descubrió que en el año 457 a.C., el rey Artajerjes Longímano dio una orden para que los judíos regresaran a su pueblo. Y entonces él dijo, ya encontré el punto de partida. Es el año 457 que me va a servir para las 70 semanas, pero también me sirve para los 2300 días. Así fue como concluyó Miller. Y a partir de ahí dijo, ya tengo el arranque, el inicio. El año de inicio para empezar a contar los 2300 días es el año 457 antes de Cristo. Y lo demás es tan solo aritmética básica. ¿Qué hizo Guillermo Miller o qué hicieron estos estudiantes de ese movimiento? A los 2300 días le restaron 457 el año de inicio y dijeron, en 1843 viene Jesucristo a la tierra. Pero como les dije hace un rato, llegó 1843, la primavera, el verano, el otoño, y Jesucristo no llegó. Volvieron a mirar los cálculos y dijeron, los cálculos están correctos, todo está bien. Y Samuel Snow, el que les mencioné hace un ratito, es el que aporta y dice, hey, no hay año cero en la historia, por lo tanto te faltó sumarle un año. Si tú le sumas un año, llegamos
a 1844. Pero además de eso, Samuel Snow dijo, Jesús tiene que venir el día de liberación, el día de las trompetas, el día de la expiación judío. Y ese día de la expiación judío va a caer, dijo él, según el calendario caraíta, el 22 de octubre de 1844. Eso dijo Samuel Snow. Quiero decirles, mis amados hermanos, en esta primera parte, no me quiero adelantar, pero quiero decirles en esta primera parte, que desde ahí hay un error muy grande. Porque el día de la expiación judío, en 1844, y ustedes lo pueden corroborar en la historia y lo pueden corroborar en las enciclopedias, el día de expiación judío cayó el 23 de septiembre de 1844, el día de la expiación judío. Desde ahí ya había un error, pero ellos se aferraron a que había un calendario caraíta y que en ese calendario judío caraíta era el 22 de octubre de 1844 y se puso la fecha. Así quedó establecido que el 22 de octubre de 1844 Jesucristo regresaría a la tierra. Ya estaba estructurada la enseñanza. Todos estaban felices y a esperar que Jesucristo regresara. ¿Qué pasó? El 22 de octubre, mis queridos hermanos, la historia registra, esto ustedes lo pueden buscar en la historia registra que muchos cristianos, así como ven aquí en la imagen, se pusieron túnicas blancas y se subieron a los tejados de sus casas para esperar porque Jesucristo iba a venir por su pueblo. Así estuvieron el 22 de octubre, vestidos de ropas blancas, esperaron todo el día y Jesús no regresó a la tierra. Esto se conoce en la historia y ustedes lo pueden buscar, pónganle así en Google y van a buscar el gran chasco. Y está registrado en la historia, el gran chasco del 22 de octubre de 1844. Jesucristo no regresó. Ya se imaginarán, todos decepcionados, regresaron a sus casas, lloraron, se sintieron decepcionados, pero entra en escena otro personaje importante. Irán Epson. ¿Quién es Irán Epson? Es otro prominente milerita o adventista, todavía sí se llamaban nada más. Él aceptó también el mensaje de la segunda venida de Cristo y aceptó que el 22 de octubre de 1844 Jesucristo regresaba a esta tierra. Cuando no regresó, él experimentó también el gran chasco, se quedó decepcionado. Él estaba en Port Gibson, tenía una granja en Port Gibson. Ya había muchos creyentes en varios puntos de Estados Unidos que creían este mensaje adventista. Miren lo que él escribió. Nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destruidas y un espíritu de llanto se apoderó de nosotros como nunca antes había experimentado. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales podría haber sido sin comparación. Lloraba y lloraba hasta que el día esclarecía. Pasó 1844, eran las 12 de la noche, la 1 de la mañana ya del día 23 de octubre, Jesucristo no había regresado. ¿Qué pasó? Dice la historia que este Irán Epson, el 23 de octubre, sintió la necesidad de ir al granero a orar, a su granero. Estaban orando, cerraron la puerta, le pedían a Dios luz que esclareciera sus mentes. Su confianza no tardó en volver y sugirió que él y algunos amigos cercanos fueran a visitar a algunos adventistas o mileritas para animarlos. Pero dijo, vámonos por el sembradío. Por eso ven aquí la imagen que hay un maizal. Vámonos por el sembradío para evitar las burlas, porque todos los vecinos, imagínense a todos los vecinos que les habían hablado, los que no habían creído y les habían anunciado de que iba a venir Jesús, todos eran burlas. Ellos se fueron por ese maizal, por ese sembradío. Y dice el relato de Edson que cuando él iba atravesando el maizal, fue detenido como por una mano sobre su hombro.
Y dijo lo siguiente: comenzamos y mientras pasábamos por un gran sembradío me detuve a la mitad de aquel campo. El cielo parecía abierto a mi vista y vi claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote dejara el lugar santísimo en el santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del 7º mes, él entró por primera vez en esa fecha al segundo recinto de aquel santuario y que tenía una obra que llevar a cabo en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Mira lo que pasó. En lugar de aceptar que se habían equivocado, dice el relato, dice la historia, que este señor Irán Edson iba atravesando ese maizal, ese sembradío, miró al cielo y vio en visión a Jesucristo pasando del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Y entonces dijeron: ya entendimos la profecía, no era que Jesús iba a venir, nos equivocamos en eso, no era que Jesús iba a venir a la tierra, el santuario no era la tierra, sino que Jesús en ese día, 22 de octubre, entró por primera vez al lugar santísimo del santuario celestial. Eso fue lo que reinterpretaron, no de la Biblia, sino de una visión. Ojo con esto, de una visión. Repito, esto no lo creemos nosotros. Estamos analizando cómo interpretaron esta profecía en el siglo XIX. Entra en escena un señor denominado Owen Russell Crozier. Y este señor aceptó la visión de Irán Edson y publicó en un folleto titulado Downtown, Amanecer, publicó y desarrolló toda esta reinterpretación del santuario. Es decir, nos equivocamos, Jesucristo no iba a venir el 22 de octubre como habíamos dicho al principio, sino que Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo porque todavía le faltaba algo que hacer en la obra de expiación. Ellos dijeron que la obra de expiación de Cristo, del perdón de los pecados y de borrar nuestros pecados, no se completó en la cruz, sino que todavía faltaba una parte, y esa parte la estaba completando ahora Jesús a partir del 22 de octubre, allá en el cielo, que tenía que hacer una obra, borrar los pecados, efectuar un juicio. Se conoció como la doctrina del santuario o la doctrina del juicio investigador. Este grupo dijo: Jesucristo entró al lugar santísimo del santuario celestial el 22 de octubre a efectuar el juicio investigador. ¿Qué es eso del juicio investigador? Empezar a leer los libros y revisar la vida de aquellos que merecen o no merecen la vida eterna. Fue así como intentaron salir al paso. Entra en escena una joven llamada Helen Gold Harmon. Este es su nombre de soltera. Ustedes la deben de conocer más con su nombre de casada, Helena G. de White, porque se casó con James White. Pero antes de casarse, se llamó Helena Gold Harmon. Esta niña, de pequeña tuvo un accidente, la niña le lanzó una piedra, le fracturó el tabique, estuvo inconsciente un tiempo, ya no pudo ir a la escuela. Su educación terminó creo que en 3º de primaria, algo así, pero esta señora junto con sus padres escuchó el mensaje de Guillermo Miller, se convirtió al movimiento millerita, experimentó el gran chasco cuando Jesús no vino, pero después de esto ella empezó a tener visiones. La primera visión que tuvo, como lo pueden ver aquí en la diapositiva, ella dijo que había visto en diciembre de 1844, miren, 2 meses después del gran chasco, ella dijo que había visto en visión, que había tenido una visión en donde vio un viaje simbólico del grupo de creyentes al que pertenecía hacia una ciudad celestial con Cristo a la cabeza. Esa fue su primera visión. Y muchos del grupo, algunos no lo aceptaron, pero muchos del grupo aceptaron que esta muchacha estaba teniendo visiones de parte de Dios. El 21 de abril de 1847, ella respaldó lo que les dije hace un rato de Crozier. Irán Edson y L. Crozier desarrollaron la doctrina del juicio investigador, del santuario. Es decir, después de que Jesucristo no vino el 22 de octubre y que habían fallado en esa profecía, Irán Edson con su visión que dijo haber tenido y Crozier escribiendo la visión y explicando que el 22 de octubre Jesucristo había pasado al lugar santísimo a efectuar el juicio investigador, Helena de White, el 21 de abril de 1847,
expresó lo siguiente en respaldo del artículo de Crozier acerca del santuario. Miren lo que dijo la señora Elena de White. El Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tenía la verdadera luz en cuanto a la purificación del santuario. Es decir, ella le está dando el sello profético. Ya Dios me mostró que esa es la verdadera interpretación de Daniel 8:14. Y que era su voluntad, dice ella, que el hermano Crozier escribiera la explicación que nos había dado en el Day Star Extra, es decir, el panfleto, el escrito ese, 7 de febrero de 1846. Me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar ese extra a cada santo. A partir de este momento, Elena de White, para el movimiento milerita, ahora movimiento adventista, se convirtió en una profeta de Dios. La empezaron a mirar como profeta. Tuvo más visiones, escribió muchísimos libros, entre ellos El Camino a Cristo, Patriarcas y Profetas, Patriarcas y Reyes, El Conflicto de los Siglos, El Deseado de todas las Gentes, Mensajes Selectos, Testimonios a la Iglesia, etcétera, etcétera. Primeros escritos, etcétera, etcétera, etcétera. Ella afirmaba recibir visión de Dios y se convirtió en la profeta del movimiento. Y en uno de sus libros, miren aquí, El Conflicto de los Siglos. Me faltaría tiempo para hablar de todo esto, hermanos, y no es el punto hablar de todo esto. Solamente estamos mencionando cómo se llegó a esta interpretación, porque tú vas a decir, hermano, ¿por qué nos estás platicando esto? Porque en algún momento te vas a encontrar con alguien que te diga, ¿ya viste la profecía de los 2300 días? Y tú quizá digas, no la he visto, o en este caso sí la vimos con el hermano Omar, pero solamente nos explicó esto. Ah, pero no te explicó esto, mira, esto es más profundo. Los 2300 días son años proféticos que culminan el 22 de octubre de 1844. Ahorita se está efectuando el juicio investigador y tú no lo sabes. Y entonces tú te vas a quedar y vas a decir, ah, caray, eso yo no lo sabía. Por eso es que les estoy explicando esto antes de llegar a la interpretación de la profecía de Daniel 8:14. Elena de White, en su libro Conflicto de los Siglos, yo lo tengo aquí en PDF, se los voy a proporcionar junto con esta diapositiva para que ustedes lo vean y lo corroboren. No estoy hablando por inventar. Tengo las evidencias, ahí está el libro, y ahí ustedes pueden ver lo que ahorita voy a indicar acá. Elena de White, en El Conflicto de los Siglos, escribió lo siguiente: la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor, es decir, antes de la segunda venida. En el tiempo señalado para el juicio, dice ella, al fin de los 2300 días, en 1844, aquí lo está corroborando, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Ojo, hermanos, esto es algo bastante fuerte. Repito, no estoy criticando a las personas ni criticando a ninguna denominación. Estoy analizando la interpretación que se ha dado y que, hermano, debemos de tener cuidado con esto porque es peligrosa la interpretación. ¿Por qué? Mira, dice que hasta 1844 empezó el acto de borrar los pecados. Quiere decir que cuando Jesucristo murió en la cruz y dijo, consumado es, teletestai, he acabado, he completado, ese término griego es completo, acabado, en realidad no fue cierto. Jesús no terminó su obra. Porque dicen ellos que hasta 1844 empezó a borrar los pecados. Quiere decir que cuando Jesucristo murió en la cruz, solamente tus pecados fueron perdonados, pero no fueron borrados, estaban ahí ante Dios. Queridos hermanos, esto no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tus pecados en Cristo Jesús, con su sacrificio perfecto, fueron perdonados y borrados. Ya no, Dios ya no te ve como pecador. Pero esta doctrina dice que hasta 1844 empezó Jesús allá en el cielo a borrar los pecados de los registros celestiales. Sigue diciendo, todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por este riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo a las cosas escritas en los libros según sus obras. Y sigue diciendo, el juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista.
desde 1844 hasta hoy, 2020, Jesucristo dice esta enseñanza, esta interpretación, está en el santuario, allá en el cielo, en el lugar santísimo, revisando libros, revisando libros, revisando libros, mirando quién es digno de recibir vida eterna y quién no es digno de recibirla. Imagínense, más de 100 años está Jesucristo realizando esta obra. Y termina diciendo, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Es decir, la fe adventista se basa en este pilar. Cayéndose esta interpretación, ojo, cayéndose esta interpretación, este grupo que cree de esta manera tiene problemas para defender o para estabilizar su posición como iglesia, porque este es el fundamento de su fe. Lo dice su profeta o la persona que consideran como profeta. Pero hay algo mayor todavía, mis amados hermanos. Miren, aquí está la referencia, Conflicto de los Siglos en PDF, página 394 y 395. Yo les voy a proporcionar el PDF, aquí lo tengo, junto con la diapositiva se los voy a pasar. Miren lo que dice, se los voy a leer. En el servicio ritual típico, el sumo sacerdote echa la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado. Está haciendo ella una comparación para la salvación, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera. Así como al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, ahorita vamos a ver eso, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás. Oigan esto, autor e instigador del pecado. El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada. Y miren lo que sigue. Así también Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra entonces desolada y sin habitantes, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Por eso les dije la semana pasada que este grupo de hermanos no creen que el milenio va a ser en la tierra, porque ellos dicen que en la tierra se va a quedar Satanás cargando con los pecados de todos nosotros en una tierra inhabitada, así como en el día de la expiación el macho cabrío emisario se enviaba a tierra inhabitada. Levítico 16. Yo sé, hermanos, que ahorita a lo mejor muchos tienen dudas y digan, ¿de qué está hablando el hermano Omar? En Levítico 16, con calma ustedes léanlo, por el tiempo, en algún momento lo vamos a mirar. Hay muchas cosas que mirar, hermanos. Cuando tú analizas profecía, te metes en muchas cosas profundas. Pero es importante conocerlas, precisamente para hacer una correcta interpretación del texto bíblico. En Levítico 16, cuando Dios le da la orden a Aarón que no siempre entre al lugar santísimo, sino solamente una vez al año, el día 10 del mes séptimo, le dice, vas a entrar con 2 machos cabríos. Primero vas a ofrecer un sacrificio por ti, como sumo sacerdote, pero vas a escoger de la congregación 2 machos cabríos y vas a echar suerte, uno por Jehová y uno por Azazel. Azazel, muchos lo han identificado con un demonio, con el diablo. En término hebreo, Azal, de donde viene Azazel, significa quitar, remover. Es el macho cabrío emisario, el que se lleva el pecado del pueblo. Quiero que vayas conmigo, hermano. Vamos, es importante leer esto. Aguántame unos minutos más y ve conmigo a Levítico 16. Busca, por favor, Levítico 16. Es bueno leer la palabra de Dios. Ya que estamos en estos momentos de estudio, es bueno leerlo. Levítico 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, es decir, al lugar santísimo, delante del propiciatorio, ahí está el propiciatorio en el lugar santísimo, que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario,
con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ya ves, aquí está el carnero. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Fíjate toda la santidad que exige Dios. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos. Aquí está el macho cabrío. Acuérdense la visión de Daniel, no pierdan la visión de Daniel. Un carnero y un macho cabrío. Todo esto es el servicio del templo. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Verso 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Date cuenta, hermano, los 2 machos cabríos son presentados, consagrados delante de Jehová. ¿Cómo podemos decir que un macho cabrío representa a Satanás? ¿Cómo podemos decir que en el día de la expiación un macho cabrío va a estar ahí siendo consagrado ante Jehová si representa a Satanás? Según esta interpretación. Sigue diciendo. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ya les dije que Azazel viene de la raíz hebrea azal, que significa remover o quitar. Es el macho cabrío emisario que quita, que se lleva los pecados de Israel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Escucha esto, lo va a sacrificar. Pero el macho cabrío, verso 10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer ¿qué? La reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El macho cabrío por Azazel es el que hace la reconciliación. Queridos hermanos, ¿cómo podemos decir que el macho cabrío por Azazel representa a Satanás si dice el texto bíblico que el macho cabrío por Azazel, el emisario, es el que hace la reconciliación por el pueblo? Queridos hermanos, no podemos entender esto. No podemos aceptar esta interpretación. Pero en el conflicto de los siglos hay esta interpretación. Y todavía se dice que así como Azazel era enviado al desierto, a tierra inhabitada, se dice que en tiempos de Israel lo llevaban a un despeñadero y ahí lo dejaban caer. Eso representaba que los pecados del pueblo habían sido quitados de la presencia de Dios y llevados fuera. Se cargaban sobre el macho cabrío y se echaban fuera de la presencia de Dios, fuera de Israel. Los pecados eran quitados, eran borrados completamente. Hermano, toda esta ceremonia era una tipificación de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Obviamente que se necesitaban 2 porque los animalitos no podían morir y resucitar. Por eso hay un macho cabrío por Jehová que era el que moría por el pecado, pero había otro que se presentaba vivo y en él se cargaban todos los pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo se presentó vivo ante nuestro Padre después de haber efectuado el sacrificio por nuestros pecados. 2 animalitos, un solo significado. Y todo esto significa el sacrificio, la expiación de Jesús. Pero es Jesús quien carga nuestros pecados. Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero esto de que Satanás carga con nuestros pecados, queridos hermanos, discúlpenme, pero no podemos aceptar esa interpretación. Pero todo ello fue por una mala comprensión de la profecía de Daniel 8:14. Y después se dijo, en el milenio, ahí va a ser confinado el diablo. Oye, pero el milenio es en la tierra. No, el milenio va a ser en el cielo. El pueblo de Dios va a estar en el cielo, las naciones van a estar destruidas y aquí se va a quedar Satanás para cumplir con esta tipificación. Así fue que lo acomodaron. Por eso ellos creen que el milenio va a ser en el cielo. Va enlazado con lo que vimos hace 8 días. Seguimos avanzando, hermanos. Este es el esquema que ellos realizaron. Las 2300 tardes y mañana comienzan en el 457, dijeron, y terminan en 1844. Una interpretación
del siglo XIX. Pero miren algo asombroso que les quiero compartir. El que inició todo esto, el que comenzó con esta interpretación, Guillermo Miller, no aceptó esta segunda interpretación que hicieron del santuario. Miren lo que dijo Guillermo Miller, el fundador, el originador de este movimiento. Mira lo que dijo. Miller mantuvo su fe hasta el final y poco antes de su muerte escribió. Mira lo que escribió Guillermo Miller. Nosotros esperábamos el regreso personal de Jesús en este tiempo. Y ahora, sostener que no nos equivocamos sería deshonesto. Mira lo que está diciendo Guillermo Miller. Él está diciendo, nos equivocamos. A nosotros nunca nos debería avergonzar el confesar francamente todos nuestros errores. Él reconoce que fue un error calcular Daniel 8:14 como lo hizo. Y mira lo que dice, no tengo ninguna confianza en ninguna de las nuevas teorías que han surgido de nuestro movimiento. Llámese que Cristo viene como el novio, que la puerta de la salvación, de la misericordia se ha cerrado, que no hay salvación para los pecadores, que la séptima trompeta ha sonado, o que esto fue el cumplimiento de alguna profecía en algún sentido. Guillermo Miller, el originador de todo esto, dijo, no creo, no tengo confianza en ninguna de las nuevas teorías que han surgido de nuestro movimiento. No aceptó la doctrina del santuario de 1844 ni del juicio investigador. Eso lo pueden ustedes buscar, ahí está la referencia, William Miller, en Historia del Segundo Advenimiento, Mensajes y Misión, Doctrina y Personas, página 410 a la 412. Esta fue la interpretación, queridos hermanos, que surgió en el siglo XIX. Pero ahora, ¿cuál es la interpretación del sueño? Ok, hermanos, esto fue para que ustedes miraran cómo lo interpretaron. Y por si en algún momento te llegan a decir, y te lo voy a decir abiertamente, cuando tú y yo decimos que somos Iglesia de Dios Séptimo Día, nos relacionan con unos hermanos nuestros, repito, no estoy hablando mal de ellos, con unos hermanos nuestros, la mayoría cuando tú le dices, cuando te preguntan, ¿a qué iglesia asistes? Ah, en la Iglesia de Dios Séptimo Día. Ah, ¿eres adventista del Séptimo Día? No. Iglesia de Dios Séptimo Día. Nos relacionan con ellos. Y a veces pensamos que es igual, que es lo mismo, que no hay diferencia. Esta es una de las grandes diferencias que tenemos. Repito, no es crítica, es un análisis de la interpretación. Nosotros no creemos ni en la fecha de 1844, ni que Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, ni tampoco eso del macho cabrío por Azazel que represente al diablo. Para nada aceptamos esa interpretación. ¿Por qué? Vamos a ver la interpretación del sueño y la Biblia solita se interpreta. En cuanto al carnero que has visto, regresamos a Daniel, ahora el versículo 20. Daniel 8, verso 20. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. La Biblia se interpreta sola. En la estatua de Nabucodonosor era los brazos y el pecho de plata. En el sueño de Daniel, de las bestias, era el oso. Y en esta visión de Daniel, capítulo 8, es el carnero que tenía 2 cuernos. Son los reyes de Media y de Persia. ¿Por qué dice que tenía 2 cuernos? El imperio medo-persa gobernó desde el 539 hasta el 331. ¿Por qué tenía 2 cuernos? Porque se unieron los medos y los persas, pero acuérdense, ya lo platicamos, que los persas crecieron más. Por eso dice, un cuerno crecía más que el otro, porque el imperio persa se antepuso, se sobrepuso al imperio medo y quedó como el imperio vencedor. Y eso que conquistó hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur son las conquistas que esta coalición, que este imperio unido realizó. Prosperó mucho, llegó a muchos territorios. Pero después dice, el macho cabrío, versículo 21, aquí está la interpretación, no necesitamos andar haciendo interpretaciones. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí tenemos, queridos hermanos, al imperio griego. En la batalla de Arbela, el imperio griego destruye a Darío III de Persia y se convierten en el imperio dominante de ese mundo. Pero está representado en la estatua de Nabucodonosor
por los muslos de bronce. En la visión de Daniel, en el sueño de Daniel 7, por el leopardo con 4 cabezas. Y en la visión de Daniel, capítulo 8, por el macho cabrío que tiene un cuerno notable. Ese cuerno notable es el rey primero, es Alejandro Magno, que venció a Darío III en la batalla de Arbela en el 331. Mira qué hermosa es la profecía. El leopardo tenía 4 cabezas. Ahora este macho cabrío tiene un cuerno notable, que es Alejandro Magno, pero sigue diciendo el texto, mira, para que no pienses que la escritura se contradice. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Así como el leopardo tenía 4 cabezas, este macho cabrío, el cuerno notable es quebrado y en su lugar salen 4, que son los 4 generales en que se dividió el imperio griego a la muerte de Alejandro Magno. Acuérdense que Alejandro Magno, estando en su mayor esplendor, murió. Algunos dicen que envenenado, otros que de una fiebre malaria. Pero a la edad de 33 años, estando en su mayor apogeo, Alejandro Magno murió y su reino fue dividido principalmente entre sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Sus 4 generales, las disputas sucesorias. Y aquí están. Casandro se quedó con Grecia y Macedonia. Seleuco se quedó con Babilonia y Siria. Lisímaco se quedó en Tracia y Asia Menor. Y Ptolomeo en Egipto. Estas fueron las famosas guerras de los diádocos que peleaban el imperio griego. Ahora, hay algo aquí interesante, queridos hermanos. Por algún tiempo, los Ptolomeos en Egipto gobernaron a Israel. Cuando gobernaron a Israel, los Ptolomeos en Egipto, los egipcios, Israel experimentó una época de paz, no había tanta persecución, pero después la tomaron los seleucidas, los de Seleuco, de Siria, y ahí Israel experimentó una serie de persecuciones y una serie de sufrimientos. Pero no me quiero adelantar. Sigue diciendo el texto. Acuérdense que dice el texto bíblico, vamos a Daniel capítulo 8, versículo 9. Desde el versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, Alejandro Magno, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Salieron otros 4 cuernos, que ya vimos ahorita quiénes son: Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Verso 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Ojo, aquí es donde Miller y los hermanos adventistas se equivocaron, porque interpretaron que este cuerno pequeño era el mismo que el cuerno pequeño de Daniel 7, es decir, Roma. Dicen, este es Roma. No puede ser Roma, porque el texto bíblico dice que de uno de los cuernos y de uno de esos 4 cuernos, queridos hermanos, mira, analiza la profecía. De uno de esos 4 cuernos iba a salir un cuerno pequeño. Roma no salió de Grecia, no salió de la división de Grecia, por tanto no podemos meter a Roma en Grecia. Pero ¿saben lo que dicen? Ellos trataron de arreglar la profecía y dijeron, no. Es que cuando el texto dice, y de uno de ellos, se refiere a los 4 vientos, no se refiere a los 4 cuernos. Queridos hermanos, esto es ilógico. Los cuernos no salen de los vientos. Los cuernos salen de la cabeza de una bestia o de otro cuerno ya existente. El lenguaje apocalíptico, hermanos, esto no tiene cabida, no tiene lugar decir que el cuerno salió de los 4 vientos del cielo, porque la Biblia va en una estructura bien completa, va en una secuencia. El capítulo 8 de Daniel te va llevando en una secuencia importante, te dice, había un cuerno notable, ese cuerno se quebró y salieron 4, y de uno de ellos
se está refiriendo a los cuernos, a uno de los 4 cuernos, de uno de esos 4 cuernos, es decir, de la división del imperio griego, de Seleuco, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo, de uno de esos 4 iba a salir un cuerno pequeño que iba a atacar al pueblo de Dios, a Israel. Acuérdate que esta profecía está dirigida a Israel, no es para las naciones, es para Israel, por eso fue escrita en hebreo. Y sigue diciendo, aquí lo tenemos, mira, explicado. De uno de los 4 cuernos de la dinastía de los Seleucidas surgió este personaje. Ahorita lo vamos a ver. Por eso yo les encargué ayer que leyeran el primero y segundo libro de los Macabeos. Son libros deuterocanónicos o como los conocen algunos, libros apócrifos que vienen en otras versiones en las Biblias católicas. Ahí, ese libro, esos libros, aunque no los consideramos inspirados por el Espíritu Santo, pero son libros que contienen mucha historia, mucha información, y ahí se narra lo que pasó en el siglo II antes de Cristo, en el periodo de los Macabeos, por eso los libros se llaman los Macabeos. Se levantó de Siria. Siria, no me voy a adelantar, se los voy a explicar acá. Miren, de Seleuco, de uno de los 4, así como decía la profecía, de uno de ellos, de uno de esos 4 cuernos, de Seleuco, salió un personaje llamado Antíoco IV, Antíoco Epífanes. ¿Saben por qué se puso así? Porque Epífanes quiere decir en griego Dios manifestado. Él se dijo, soy Antíoco Epífanes, Dios manifestado. Este señor gobernó Siria desde el 175 hasta el 164 antes de Cristo. Y este Antíoco Epífanes, dice el capítulo 1 del primer libro de los Macabeos, que llegó a Israel e intentó helenizar, es decir, hacer griegos, quitar la religión judía y hacer griegos, helenizar al pueblo de Israel. Les quitó sus costumbres, les prohibió sus costumbres, sus tradiciones, mató a muchos del pueblo, los persiguió, los torturó. El segundo libro de los Macabeos, cuando tú tengas calma, léelo en tu casa, capítulo 2, segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, la última parte, y capítulo 7, todo el capítulo 7 de segundo libro de Macabeos, léelo, hermano, léelo, por favor. En el capítulo 6 hay la historia de un sacerdote, Eleazaro, que lo querían obligar a comer carne prohibida por la ley de Dios. Imagínate la ley de alimentación, que para muchos hoy en día ya no es importante. Y en ese tiempo hubo gente que estuvo dispuesta a morir por ser fiel a la ley de Dios. En el capítulo 7 viene el martirio de una madre con sus 7 hijos. El rey los quería obligar también a comer alimentos prohibidos por la ley de Dios. Y la mamá habló con sus hijos y les dijo, hijos, no me avergüencen, por favor. Si hay que morir por las leyes de nuestro Dios. Y mataron al primero, al mayor, y así fueron matando hasta el último, al más pequeñito. Y dice el texto de Macabeos que la mujer le habló a su hijo y le dijo, hijo, no me avergüences ni avergüences a tus hermanos. Tú también muéstrate digno de morir por las leyes de nuestro Dios. Y el jovencito se plantó frente al rey y le dijo, ¿qué esperas? Mátame, porque no voy a hacer lo que tú dices. Y dice el texto que al final esta mujer vio cómo morían sus 7 hijos y al final murió ella, al último, al pequeñito por haberse atrevido a hablar contra el rey. Dice la Biblia que dice el texto de Macabeos, que le arrancaron el cabello así, vivo, lo desollaron. Y la mamá estaba mirando todo eso, pero prefirió ser fiel a los mandatos de Dios. Esta fidelidad, a veces yo escucho que hay hermanos que dicen, va a venir la persecución, va a venir esto. Queridos hermanos, la verdad me preocupa que viniera una persecución, porque no sé si tenemos la fidelidad que tenían estos del pueblo de Dios. No sé si tenemos esa pasión por Jesús, ese amor por Dios. Aquí hay una enseñanza muy grande, aunque fue para Israel. Puede venir, hermano. Yo no estoy diciendo que va a venir. Puede venir alguna persecución para nuestro tiempo. Puede venir alguien que nos quiera afectar en nuestra fe. ¿Cómo reaccionamos ante ello?
De uno de ellos, de Seleuco, surgió Antíoco Epífanes. ¿Qué hizo este hombre? Mira, devastó Jerusalén en el 168 o 167 a.C., más o menos. Profanó el templo. ¿Sabes lo que hizo? Entró al lugar santo y puso una estatua de Zeus. Y en el altar sacrificó un cerdo, que esto era una abominación para el pueblo de Dios, para la ley de Dios. Prohibió el culto del templo y bajo pena de muerte la circuncisión. Destruyó todos los ejemplares de la escritura que pudieran hallarse y mató a todo aquel que tuviera tales ejemplares en su poder. Vendió como esclavos a miles de familias judías. Recurrió a toda forma inimaginable de tortura para obligar a los judíos a que renunciaran a su Dios y religión. Por eso decía el texto de Daniel, ¿hasta cuándo durará esta prevaricación asoladora? ¿Hasta cuándo van a pisotear el santuario? ¿Hasta cuándo va a durar? En el año 165 o 164 a.C., la rebelión contra el monarca Seleucida, contra Antíoco, triunfa y el templo es liberado y rededicado. Vamos a ver qué pasó. Los macabeos. ¿Por qué se llamaban así? Porque su líder, Yehudá Maccabi, Maccabi significa martillo, por eso se llamaron los macabeos. Yehudá Maccabi, en Modín, en la zona de Modín, se armaron y pelearon contra este rey, contra Antíoco Epífanes. Y el 25 de Quisleu, el 25 del mes de Quisleu, que es en noviembre o diciembre aproximadamente, en invierno, los macabeos restauran el templo y ofrecen nuevamente sacrificios. Se restaura el templo. Y ahí surge una fiesta judía que hoy celebran, hasta el día de hoy celebran los judíos en el mes, en invierno, en la temporada de invierno, que se llama Hanukkah o la fiesta de las luces, porque se dice que hubo una menorá a la que constantemente se le tenía que estar echando aceite para que se mantuviera ardiendo, pero se dice que durante este periodo de persecución, de sufrimiento, la menorá no se le puso aceite y siguió ardiendo. Por eso los judíos celebran el Hanukkah, la fiesta de las luces o la fiesta de la rededicación del templo. Todo esto surgió en el periodo de los macabeos. Por eso es importante leer el libro de los macabeos, hermanos, para tener este dato histórico y para conocer todo lo que hizo Antíoco Epífanes. Pero hay algo interesante. El texto dice, y hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. No son días, les dije a ustedes. Analizado en su idioma original, este pasaje dice, hasta 2300 tardes mañanas, Eret Boker, el Tamid será restablecido, porque el santuario quedará restablecido. Así que no son 2300 días, sino 2300 sacrificios, uno en la tarde y otro en la mañana, lo que nos da un total de 1150 días, lo que es igual a un periodo de 3 años. Queridos hermanos, la profanación de Antíoco Epífanes fue del 167 al 164, 3 años en que los servicios del templo estuvieron interrumpidos, tal como la profecía de Daniel lo estaba anunciando, hasta 2300 sacrificios de tarde y de mañana, y el santuario será reivindicado. Y aquí les explico lo que les decía yo hace rato. La Reina Valera tradujo purificado, pero el término hebreo es sadak, que significa restaurado a su debida condición, reivindicado, es decir, vuelto a su condición anterior. La palabra purificado en hebreo es taher, que significa purificación ritual o simbólica de las cosas del santuario. Pero querido hermano, aquí en Daniel no se encuentra taher, se encuentra sadak. Reina Valera tradujo purificado cuando en realidad debió haber traducido. Si tú revisas otras versiones de la Biblia, vas a encontrar que dice va a ser reivindicado, va a ser restaurado a su debida condición, va a ser restaurado, pero no purificado, porque la palabra purificado es taher. Así que la interpretación del siglo XIX, si tú te das cuenta, hermano, se confundió primero porque interpretó días esta profecía. 2300 días y luego dijo día por año, 2300 años. Pero además de eso, se equivocaron porque entendieron purificado cuando en el término hebreo es sadak,
restaurado a su debida condición. ¿De qué está hablando esta profecía? De la profanación en el tiempo de los Macabeos, siglo II, cuando Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén. Los Macabeos se levantan en guerra, restauran el templo después de 3 años, después de 2300 sacrificios de tarde y de mañana, y el santuario fue restaurado porque ellos restauran el templo y vuelven a ofrecerse sacrificios. Esa es la interpretación de esta profecía de acuerdo al contexto bíblico. Ahora, pongo aquí un resumen, analizando exegéticamente la interpretación adventista, la que vimos hace rato. El cuerno pequeño de Daniel 8 no es el mismo de Daniel 7, es decir, no es Roma. Ya vimos por qué no es Roma. Porque este cuerno pequeño de Daniel 8 sale de uno de los 4 cuernos anteriores, que era el imperio griego, eran uno de los 4 generales en los que se dividió el imperio griego a la muerte de Alejandro Magno. Por lo tanto, no puede ser Roma, porque Roma no surgió de Grecia. Roma es un imperio aparte. Aunque ellos digan que el cuerno pequeño surgió de los 4 vientos, no puede ser posible porque los cuernos no surgen de los vientos, los cuernos surgen de la cabeza de una bestia o de otro cuerno ya existente. Daniel 7 menciona bestias inmundas y es escrito en arameo, lenguaje gentil, ya lo habíamos platicado. Daniel 8 menciona animales limpios que se usaban para los sacrificios del templo y se escribió en hebreo porque es dirigido a Israel. Ojo con esto, por eso les digo, cuando sacas a Israel de la jugada, entonces cuando tú sacas a Israel del panorama profético, entonces caemos en interpretaciones forzadas del texto. El cuerno pequeño de Daniel 8 sale de uno de los cuernos del macho cabrío, es decir, de Grecia. Antes de ir para ahí, quiero decirte que hay un libro de la Iglesia Adventista que se llama Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia, y en ese libro admiten que de uno de los 4 cuernos salió el cuerno pequeño, aunque interpretan que es Roma. En libros posteriores han cambiado y dicen, no es de los 4 cuernos, es de los 4 vientos. Así que desde allí ya hay una confusión de interpretación por no aceptar que la interpretación de Guillermo Miller, mira, Guillermo Miller fue honesto y dijo, me equivoqué. Admito que me equivoqué, no acepto ninguna de estas nuevas teorías. Pero ellos no aceptaron la equivocación. La señora Elena de White, con todo el respeto debido lo digo, la señora Elena de White dio el sello profético sobre esta interpretación. Ella dijo, Dios me mostró que es así. Ellos lo aceptaron. Ahora es difícil decir que no es así, porque si tú dices que no es así, entonces ¿cómo queda Elena de White? Ya no es profeta. Entonces, el pilar de la fe adventista se cae. Y hay un problema ahí para ellos. Pero la realidad es que el cuerno pequeño no tiene absolutamente nada que ver con Roma. Que los 2300 tardes y mañanas no son días, que la fecha del 22 de octubre de 1844 es un error de interpretación. No son 2300 días lo que estamos comentando, ni años proféticos, sino 2300 tardes y mañanas que equivalen a los sacrificios que se realizaban en el templo de Jerusalén. Jesucristo entró en el lugar santísimo, en el santuario celestial, en el cielo mismo, después de su resurrección, hermano, no hasta 1844. Pruebas bíblicas. Vayan conmigo, hermanos, a Hebreos. Hebreos, capítulo 1, primeramente. Lo voy a leer de manera rápida, pero tú lo puedes anotar y después yo te voy a pasar todos estos versículos para que tú los tengas. Por si en algún momento te llegan y te dicen, es que mira, es así, tú tienes una mala comprensión de la Escritura. Estamos descifrando exegéticamente, símbolo por símbolo, con la palabra de Dios, con el idioma original, con el contexto bíblico e histórico. Hebreos capítulo 1, versículo desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por a quien asimismo hizo también el universo.
Verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Te das cuenta? Está escribiendo Hebreos en el siglo I y está diciendo que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados, no en 1844, sino desde el siglo I, desde que se sentó a la diestra del Padre, Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Ese es un versículo. Hebreos capítulo 9. Versículo 11 y 12. Hebreos 9, Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuándo entró? El escritor de Hebreos está diciendo que ya entró desde el siglo I, no en 1844. Y alguien va a decir, no hermano, es que en mi Biblia no dice lugar santísimo, dice en el santuario. Muy bien. La Biblia a veces se refiere al santuario, a toda parte del templo, a la parte del lugar santísimo, al lugar santo. Pero mira, el verso 12 te dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. El macho cabrío y los becerros se ofrecían el día de la expiación, el día del Yom Kippur, en el lugar santísimo lo ofrecía el sumo sacerdote. Y el verso 11 te dice, pero ya estando Cristo sumo sacerdote, el sumo sacerdote oficiaba en el lugar santísimo. Por lo tanto, a esa parte del santuario que Jesús entró, es el lugar santísimo desde su ascensión al cielo en el siglo I, no hasta 1844. Pero por si aún queda duda, dice, no, hermano, ahí es nada más al lugar santo. Hebreos capítulo 6, y este texto es contundente. Hebreos 6, del versículo 18 al versículo 20. Mira lo que dice. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del velo y que penetra hasta dentro del velo. Acuérdate que el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esta esperanza dice penetra dentro, hasta dentro del velo, hasta el lugar santísimo. Verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por si te quedaba alguna duda, ¿dónde entró Jesús? Al lugar santísimo, como sumo sacerdote, porque solamente el sumo sacerdote podía entrar. ¿Cuándo? Desde su ascensión al cielo, no hasta 1844. La Biblia se interpreta sola, queridos hermanos. ¿Qué era el día de la expiación? Ya les platiqué. Levítico 16, tú léelo con calma completamente. Se escogían dos machos cabríos, pero representaban una sola cosa, la expiación y la reconciliación por el pecado. Un macho cabrío, el que caía a la suerte por Jehová, se sacrificaba para morir por el pecado. El macho cabrío que caía a la suerte por Azazel, se presentaba vivo, se depositaban en él todos los pecados del pueblo y se removían de la presencia de Dios, porque es el que llevaba los pecados fuera de la presencia de Dios. Jesucristo cargó con nuestros pecados. Conclusión, mis queridos hermanos, para ir terminando y dar paso a las preguntas. Daniel 8 es una profecía dirigida al pueblo de Israel. Por ella es escrita en hebreo, el idioma de este pueblo. 2. Tuvo su cumplimiento en el siglo II antes de Cristo. Es una profecía que se cumplió, pero que tiene una hermosa enseñanza para nosotros.
Que la palabra de Dios se cumple, hermanos. La palabra de Dios es veraz. La profecía nos da confianza, nos da seguridad de que lo que Dios anuncia, de que lo que Dios dice se cumple. Y esta profecía se cumplió tal y como lo anunció Daniel. Daniel lo recibió en el siglo VI y esta profecía se cumplió hasta el siglo II, 300 años después. Por eso le dijo, guarda esta profecía porque es para muchos días. Y se cumplió cabalmente. Hubo persecución en el pueblo de Dios, pero Dios se manifestó y hubo gente fiel que se mantuvo en fidelidad a su Dios en medio de la persecución. Esta es una enseñanza para nosotros, a mantenernos fieles a nuestro Dios en medio de la adversidad. Aunque no veamos la salida, tú y yo tenemos que mostrarnos fieles, permanecer fieles, porque Dios cumple su palabra, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. 3. El carnero representa a Medo-Persia y el macho cabrío a Grecia. 4. El cuerno notable de la cabeza del macho cabrío es Alejandro Magno. Estamos resumiendo. A su muerte su reino se divide entre sus 4 generales y de uno de ellos surge un cuerno pequeño, Antíoco IV, Epífanes. No es Roma, no es Roma, hermanos. Es uno de la misma dinastía griega, específicamente de la dinastía de los Seleucidas, de Seleuco, y se llamó Antíoco IV Epífanes. Tú lo puedes ver con calma. ¿Sabes cómo murió Antíoco Epífanes? Segundo libro a los Macabeos, léelo con calma en tu casita. Segundo libro a los Macabeos, capítulo 9. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 9. Y ahí te vas a dar cuenta. El texto bíblico decía, será cortado, mas no con mano de hombre. Les voy a leer nada más un pedacito. Segunda de los Macabeos, capítulo 9, versículo 3. Cuando estaba en la ciudad de Ecbatana, se enteró de lo que había sucedido a Nicanor y a los soldados de Timoteo. Fuera de sí por la rabia, decidió hacer pagar a los judíos la humillación que le habían causado los persas al ponerlo en fuga, a Antíoco. Por este motivo, ordenó al conductor del carro que avanzara sin descanso hasta terminar el viaje. Pero mira lo que dice, pero el juicio de Dios lo seguía. En su arrogancia, Antíoco había dicho, cuando llegue a Jerusalén, convertiré la ciudad en cementerio de los judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con un mal incurable e invisible. Apenas había dicho estas palabras, le vino un dolor de vientre que con nada se le pasaba y un fuerte cólico le atacó los intestinos. Esto fue un justo castigo para quien con tantas y tan refinadas torturas había atormentado en el vientre a los demás. A pesar de todo, Antíoco no abandonó en absoluto su arrogancia. Lleno de orgullo y respirando llamas de odio contra los judíos, ordenó acelerar el viaje, pero cayó del carro que corría estrepitosamente y en su aparatosa caída se le dislocaron todos los miembros del cuerpo. Así el que hasta hacía poco en su arrogancia sobrehumana se imaginaba poder dar órdenes a las olas del mar y como Dios pesar las más altas montañas, cayó derribado al suelo y tuvo que ser llevado en una camilla, haciendo ver claramente a todos el poder de Dios. Los ojos del impío hervían de gusanos y aún con vida en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos, el cuerpo empezó a pudrírsele y era tal su mal olor que el ejército no podía soportarlo. Tan inaguantable era la hediondez que nadie podía transportar al que poco antes pensaba poder alcanzar los astros del cielo. Entonces todo malherido bajo el castigo divino que por momentos hacía más doloroso, comenzó a moderar su enorme arrogancia y entrar en razón, y como ni él mismo podía soportar su propio mal olor, exclamó, es justo someterse a Dios y siendo mortal, no pretender ser igual a él. Tú con calma, mi hermano, lee todo este capítulo. Será cortado, dice, no con mano humana, decía Daniel. Dice, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, dice el verso 25, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Así fue quebrantado este cuerno pequeño, Antíoco Epífanes. Punto número 5. Este rey altivo se ensañó con el pueblo de Dios, los persiguió, suprimió los sacrificios del templo y profanó el santuario. Siguiente, los macabeos restauraron el templo y los sacrificios 3 años después, como lo anunció el profeta. 2300
tardes y mañanas, sacrificios. Antíoco Epífanes fue juzgado por Dios y murió de una forma asombrosa, tal como lo anunció Daniel. Ya lo leímos ahorita en el segundo libro de los Macabeos. Las 2300 tardes y mañanas equivalen precisamente a ese periodo de 3 años en que los sacrificios fueron suspendidos por el cuerno pequeño Antíoco Epífanes. La interpretación surgida en el siglo XIX sobre un juicio investigador que inició el 22 de octubre de 1844 no cuenta con el respaldo ni bíblico ni exegético, y ya vimos por qué. La obra de expiación por los pecados del mundo fue realizada de manera plena y completa en la cruz con la muerte de Jesús. Siguiente, Jesús entró en los cielos, el lugar santísimo, después de resucitar y sentarse a la diestra del Padre. Ya vimos todos los pasajes que les comenté. El macho cabrío siguiente, el macho cabrío por Azazel, no representa a Satanás. Ambos animalitos representan una sola cosa, la redención y la reconciliación por el pecado. Y todo esto tipificaba la obra de Jesucristo. Satanás no tiene parte ni lugar en la reconciliación. Fuimos reconciliados por la obra de Jesucristo. Y termino con este pasaje. El camino a la presencia de Dios. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es nuestra confianza y nuestra libertad. La profecía te da rumbo, te da dirección, te da certeza y seguridad de que estás caminando en el terreno correcto, de que estás caminando en la voluntad de Dios. Así como se cumplió esta profecía para Israel, todas las profecías que han sido anunciadas se van a cumplir para el pueblo de Dios. Y la principal promesa que tenemos de parte de Dios es que en Cristo hemos sido redimidos, perdonados y nuestros pecados han sido borrados. Como lo vimos en el estudio pasado, en el reino milenial, tú entras hoy al reino de la gracia y tú estás directamente en el reino milenial y en el reino eternal con Dios. Y ese milenio es aquí en la tierra y tú eres parte de él, yo soy parte de él, porque esta es la promesa de Jesús. Tenemos acceso directo al Padre por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. Porque el sacrificio de Jesucristo es perfecto. Una vez y para siempre, con un solo sacrificio, dice el versículo, hizo perfectos a los santos. Tú y yo hemos sido perfeccionados, santificados, justificados, limpiados por el poder, por el sacrificio y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este anuncio fue dado a Israel también años antes, en la profecía de las 70 semanas, que lo vamos a mirar la próxima clase, el próximo domingo 17, si Dios nos permite, miraremos cómo todo esto fue anunciado. Mientras tanto, mis queridos hermanos, deseo que la paz de Dios sea con ustedes, que el consuelo de la palabra de Dios sea con cada uno de nosotros y que esta profecía venga a reforzar nuestra fe y nuestra confianza de que la palabra de Dios es veraz y se cumple. Dios es fiel y cumple lo que anuncia. Anuncia a su pueblo para prevenirle de la destrucción, para que esté alerta, para que esté apercibido. La palabra profética es segura y nos da confianza para seguir adelante firmes en el Señor, porque Él es quien nos sostiene con su diestra de poder. Oramos a nuestro Dios. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos que tu palabra es fiel y verdadera. Gracias por mostrarnos esta enseñanza, esta experiencia que pasó el pueblo de Israel y que no obstante las vicisitudes, Señor, se mostró fiel, permaneció fiel. Gracias porque tu palabra se cumple tal y como es. Gracias por ayudarnos, por guiarnos con tu Espíritu Santo a trazar tu palabra. Ayúdanos a enseñar a aquellos que tienen una interpretación equivocada o no aplicada, Señor, a tu palabra, para que les alumbre la luz de Cristo y se den cuenta que tenemos acceso directo al Padre, al lugar santísimo, por Jesucristo nuestro Señor.
Gracias, Padre, por este mensaje y gracias porque en esta mañana has confirmado nuestra fe y nuestro corazón. Te bendigo, Padre, te doy las gracias, la honra y la gloria. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por los que nos están mirando a través de Facebook, por los que se conectaron aquí en Zoom. Gracias por todos los que han de ser bendecidos con esta palabra. Que tu Espíritu Santo siga dándonos el entendimiento para entender y comprender los misterios de tu palabra y para seguir firmes, afirmándonos y confirmándonos en la palabra de verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes.